Un cordial saludo. Esta es la clase de Educación Cristiana para Adultos y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema acerca de los grupos y específicamente en la conciencia de grupo. Entonces, existe esta necesidad. No es lo mismo meter un grupo de personas a un elevador. Aquí cada quien ya sabe qué es lo que quiere porque se va a bajar unos en un piso, otros en otro piso. No es simplemente agrupar personas, sino que para que podamos definirlo como grupo, pues estas personas tienen que tener un objetivo en común, metas en común, una estructura. Como vemos aquí en pantalla, que en el caso de la educación de adultos, se trata de tener bien claro qué es el grupo. Vamos a conceptualizarlo como lo hemos dicho en otras ocasiones. Necesitamos tener bien claro lo que es el grupo. Y repito, no es sencillamente agrupar personas como pudiéramos hacerlo nosotros en una plaza pública. No, aquí estamos hablando ya de que tenemos un norte, una brújula, un lugar a donde llegar, tenemos objetivos, tenemos metas. Hay algunos escritores que nos dicen lo que es grupo y en este caso algunos conceptos son más sencillos que otros. Este escritor nos dice que el grupo es número reducido de miembros que interactúan cara a cara y forman lo que se conoce como grupo primario. Ahora bien, hay una parte de este concepto que me gusta y me llama la atención. Habla de interactuar cara a cara. ¿Cómo lo vemos en este otro concepto? Aquellos en que las relaciones interpersonales se llevan a cabo directamente, en que las relaciones interpersonales se llevan a cabo directamente y con gran frecuencia. Suelen realizarse en un plano más íntimo y existe mayor cohesión entre sus miembros. En el tercer concepto que nos da Vales en sus libros que él tiene sobre análisis de procesos de interacción y otros libros sobre grupos pequeños en sus estudios en interacción social, nos dice que el grupo es cualquier número de personas que interactúan entre sí. En el anterior decía un pequeño número de personas. Aquí dice cualquier número de personas que interactúan entre sí cara a cara, como nos decía en el primer concepto que vimos. Interactúan entre sí cara a cara en un encuentro o en una serie de encuentros. O sea, no es una simple reunión, son varias en este caso, a donde cada miembro recibe una percepción de los demás participantes, lo bastantemente distintiva que lo capacita en ese momento o en un interrogatorio posterior a dar alguna reacción a cada uno de los otros miembros como persona individual. Ya aquí está hablando de que de ese mismo grupo pues va a haber participación con los demás y que todos aprendemos de todos. En este otro concepto que nos da W. Smith, define al grupo social como una unidad consistente en un grupo plural de organismos que tienen una percepción colectiva de dicha unidad y que poseen además el poder de actuar de un modo unitario hacia el ambiente. Este considera que la conciencia del grupo es un factor importante. Ahora bien, aquí viene la pregunta, teniendo ya bien claro que no es simplemente agrupar personas, no es simplemente llamar a un grupo y hablarle a la masa, no. Aquí se trata de personas que tienen algo en común, un sentido de pertenencia, objetivos, metas, propósitos, fines en común. Entonces es importante para nosotros definir qué es la conciencia de grupo, que es algo que nos debe quedar bien claro y que lo hemos planteado en algunas ocasiones. ¿Qué es la conciencia del grupo o la conciencia grupal?
es la suma total de las conciencias de los individuos, quienes, a través de los esfuerzos sinceros, han unido, fusionado y mezclado sus conciencias con la conciencia de los demás. Un grupo no es un grupo verdadero a menos que las conciencias de los miembros de ese grupo estén fusionadas, unidas y mezcladas mutuamente. A esto se le denomina tener una mente o conciencia grupal. Todos buscamos lo mejor para todos, todos trabajamos unidos, todos aportamos en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos, y ahí se va desarrollando lo que se está denominando como conciencia de grupo. Ahora, hay situaciones que obstaculizan el llegar a tener esa clara conciencia de grupo, y es el individualismo. Como dice en la caricatura en pantalla, a mí solo me importa lo que yo pienso. Así dice ahí ese individuo. Entonces, el individualismo, viendo ya los conceptos, es la tendencia de una persona a obrar según su propia voluntad, sin contar con la opinión de los demás individuos que pertenecen al mismo grupo y sin atender a las normas de comportamiento que regulan sus relaciones. Por eso nos dice Pablo en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo, se traduce también como rivalidad o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Eso es lo que buscaba Pablo, una conciencia de grupo y no una postura individualista. Otro obstáculo para tener una conciencia de grupo es la ceguera cognitiva, la persona que no acepta, que realmente no conoce, y es lo que definiríamos como una ceguera de nuestra ceguera. Somos tan ciegos que no nos damos cuenta que estamos ciegos. No sabemos que no sabemos. Si no aceptamos que no sabemos, el aprendizaje no puede ocurrir. No se produciría la apertura necesaria para aprender. Como dice la caricatura, aquí no enseñan nada nuevo. Ya yo lo sé todo, dice ese individuo. Entonces, no podemos llegar a una conciencia de grupo si en nosotros hay una ceguera cognitiva. Es una situación. O como decía Mateo, Jesús a los fariseos, déjenlos que son ciegos guías de ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. El tercer obstáculo que estamos viendo acá es la trivialidad. Estamos en una reunión de grupo, estamos tratando de enseñarle al grupo, estamos tratando de que el grupo desarrolle su conciencia como tal, y aparece alguien haciendo chistes, ridiculizando la enseñanza, tratando de distraer al grupo y haciendo comentarios absurdos, triviales, para mantener ocupado el grupo y no permitir que se desarrolle una conciencia de grupo. Nosotros lo hemos visto en algunas iglesias, en algunas ocasiones, cuando alguien está enseñando algo y otra persona sale con un tema que no está relacionado con lo que se está hablando, con el propósito de distraer y hablando cosas que no se deben. Por eso Pablo le decía en Timoteo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Así es que a veces se dan las trivialidades, chistes, ridiculeces para matar el espacio de la creatividad. Otro obstáculo que vemos es la dificultad de desaprender, es decir, quitarse todas las malas enseñanzas que uno ha recibido, desaprenderlas, desaparecerlas de nosotros. Y como está la caricatura ahí en pantalla que dice, a mí nadie me va a convencer, no hay nada nuevo debajo del sol, así estoy bien y nadie me va a cambiar. Así hay gente que impiden el desarrollo de la conciencia del grupo porque está tratando de decirles, aquí nadie enseña nada nuevo, aquí ya yo sé, lo que yo he aprendido es lo correcto. Entonces este tipo de personas no desarrolla
una conciencia de grupo, sino que también mantiene una actitud individualista, como la que hablamos anteriormente. También como obstáculo para la conciencia de grupo está la desconfianza. Llega gente al grupo en una actitud de desconfianza. Ya a nosotros nos ha pasado, hemos tenido personas que han llegado, que han aprendido cosas en el pasado, ya sea con otros grupos. Quizás algunos vengan del catolicismo romano, otros vengan de otras corrientes, otros vienen de los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos y de otras iglesias. Entonces llegan donde nosotros y mantienen una actitud de desconfianza. A mí me gustaba más lo que me enseñaba tal pastor, a mí me gustaba más lo que enseñaba el otro, y mantienen una desconfianza tan grande que se debe quizás a muchos factores en el desarrollo de su vida, y también asumen la postura de no querer desaprender. Otro obstáculo bastante feo, diría yo, que no permite que se desarrolle la conciencia de grupo, es confundir aprender con adquirir información. Algunos dicen, ya eso ya yo lo sé, ya eso yo ya lo aprendí. Y resulta que uno puede ser que haya estudiado muchas cosas, pero debe de mantener una mente abierta y no es simplemente adquirir información. Póngase a pensar usted una persona, por ejemplo, que conoce sobre el funcionamiento de una bicicleta y dice, si uno pedalea hacia adelante, pues entonces la cadena ejerce una fuerza sobre los piñones de la rueda que la hacen conducir hacia adelante, manteniendo el equilibrio en los manubrios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puede que conozca la teoría, pero una cosa es que nos esté hablando eso y otra cosa es que se sube en la bicicleta y comience a pedalear y comience a alcanzar ciertas distancias. Entonces no es lo mismo saber las teorías que llevarlas realmente a la práctica. Por eso habla la Biblia de la religión que es pura y sin mancha. No es simplemente saberse los salmos, no es simplemente saberse los versículos de memoria, como ha solido pasar con mucha gente. Se saben de memoria muchos pasajes bíblicos, pero en la realidad es como decía una persona, el cura predica pero no se lo aplica. Entonces, no debemos confundir aprender con adquirir información. Otro obstáculo que se da y no permite el desarrollo de la conciencia de grupo es el hecho de prejuzgar. ¿Quién va a dar la charla? Ya sé cómo es ese. ¿Qué es lo que el tema que van a hablar de tal cosa? Yo ya conozco sobre eso, ya sé quién es el que va a hablar, ya sé qué es lo que va a pasar. Entonces, ese tipo de persona siempre está juzgando las cosas antes del tiempo oportuno. Y los comentarios que hace, ese prejuzgar no permite ni que la persona crezca, ni que el resto del grupo desarrolle una verdadera conciencia, una conciencia de grupo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos momentos? Bueno, vamos a tratar de tocar algunos tópicos que nos permitan desarrollar en la vida de la iglesia lo que es conciencia de grupo, porque estas clases van orientadas a la iglesia, pero pueden ser aplicadas también a otro tipo de reuniones, a otro tipo de grupos. Filipenses 2:4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Qué es lo que un facilitador hace? Llega al grupo y trata de facilitar la enseñanza. El grupo participará, analizará, sacará deducciones, elaborará críticas, es decir, van a interactuar cara a cara en ese sentido, buscando un conocimiento que pueda ser aplicado a la realidad, a la búsqueda de soluciones a problemas que ellos puedan estar teniendo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que el grupo
desarrolle precisamente eso, una conciencia de grupo. Yo diría que en primer lugar, cada grupo debe tener un sentido de pertenencia. Y este sentido de pertenencia se basa en la necesidad social del ser humano. Necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo, sentirnos parte de ese grupo. Yo me siento parte de mi familia, del grupo de trabajo, de la iglesia, o de algún partido político, o quizás otro de un grupo religioso, pero sentimos que pertenecemos a ese grupo. Por eso hay gente que anda de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, y carece de un sentido de pertenencia, no trabaja con el resto del grupo, no participa con el resto del grupo, porque anda buscando una experiencia personal nada más. Vamos para allá porque en aquella iglesia la gente se cae al piso. Vamos para allá porque viene el evangelista tal. Vamos para allá, y entonces abandonan sus propias iglesias y no se comprometen con ellas, porque les hace falta ese sentido de pertenencia, les hace falta desarrollar la conciencia de grupo. Entonces, el sentido de pertenencia es fundamental, como lo es también aprender el valor del respeto. Los miembros del grupo deben de aprender el valor del respeto y deben practicarlo mutuamente. A menos que las personas en un grupo se respeten mutuamente, no puede existir un grupo real. Es decir, el grupo que se reúne se deben de respetar. El respeto debe estar presente en la conducta, en las palabras, los sentimientos, en los pensamientos de cada persona hacia los demás. Y uno mismo, mire, para que uno se dé cuenta que a alguien le está faltando el respeto al grupo, no hay necesidad de emplear malas palabras o de manifestar una actitud de ira, sino que se le falta el respeto al grupo cuando se presenta el individualismo, cuando se presenta el egoísmo, cuando la persona comienza a menospreciar a los demás. Ahí se va perdiendo el respeto. Así que el respeto es fundamental en el desarrollo de un grupo. No solamente el sentido de pertenencia, sino que los miembros de ese grupo se respetan entre sí, que hay empatía. Bueno, ¿y qué es eso de empatía? Bueno, saber ponerse en el lugar del otro, así de sencillo, entender cómo el otro puede pensar y respetar cómo el otro siente. Así es que vamos a tener empatía. Por eso Pablo decía, por lo tanto, como dice ahí, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propóngase no poner tropiezo ni obstáculos al hermano, y ahí hay más citas bíblicas. Lo otro que me ayuda a mí es esta conciencia de grupo, el valor de respeto, es también tener claras las metas del grupo, los objetivos, los propósitos, a dónde queremos llegar como grupo, qué queremos hacer. Los miembros del grupo deben promover una meta en común. Si la meta es clara en la mente de los miembros, tendrán mejor comunicación los unos con los otros. La cooperación entre el grupo va a ser más inteligente. La meta debe ser el eje del grupo. Este eje sobre el cual deben estar girando, alrededor del cual deben organizar sus vidas y actividades. La meta grupal demanda que cada miembro renuncie a sus metas individuales, o por lo menos no fuerce las metas particulares y trate de ponerla sobre el grupo. Es decir, el grupo debe prevalecer los intereses, en este caso, de la clase, de la iglesia, de la familia. Los intereses de todos deben estar por encima de los intereses individualistas, y esto nos ayuda a desarrollar una conciencia de grupo. Lo que me ayuda también a desarrollar una conciencia de grupo es luchar por mantener la armonía. Todos juntos. Los miembros del grupo deben de tratar de trabajar en armonía mutuamente.
Y de esa manera vamos a estar promoviendo la meta grupal y las metas de todos nosotros, los objetivos de todos nosotros, las razones por las cuales nos reunimos. Por ejemplo, el ayudarse mutuamente a alcanzar las metas, no solamente individuales, no contradice el interés de la meta grupal, por supuesto. Siempre que las metas individuales no sean en contradicción con la meta grupal. Así es que la misma Biblia nos habla les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar. Aquí está el punto medular de la conciencia del grupo. Mantenernos unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. No lo podemos encontrar mejor que ahí. Entonces, lo otro que debemos de hacer para mantener o desarrollar, hacer crecer la conciencia del grupo es luchar por la protección del grupo contra todo ataque de elementos tóxicos. Porque en el grupo llegan muchas personas que tratan de afectar la integridad del grupo y tratan de influenciar al grupo para que hayan situaciones y problemas. Y aparecen los pesimistas ahí siempre tratando de llevar la contraria y a veces muy cautelosa y sutilmente tratan de sacar al grupo del propósito para el cual han llegado. Esto es, por ejemplo, vamos a discutir un tema muy interesante sobre lo que es el perdón. Bueno, vamos a hablar del perdón. Y aparece alguien hablando de lo caro que está la vida y que trata de sacar un chiste o trata de distraer la clase para que no se cumpla el objetivo que se tenía planeado de hablar sobre el perdón. Así que con este tipo de personas hay que hacer lo que la Biblia dice. Si hay alguien con esas malas actitudes, entonces vamos a hablar con esa persona, pero esos elementos tóxicos, esas situaciones tóxicas deben de desaparecer para que se desarrolle lo que llamamos la conciencia de grupo. Así es que lo otro es luchar por la potencialización de cada uno de los miembros. A mí me interesa que los hermanos, las personas que están en una clase desarrollen su potencial. Hay personas que han estado ahí por años y no se les ha permitido desarrollar sus dones, sus talentos. Pues vamos todos juntos a trabajar para que se desarrollen los talentos de todos, la participación de todos, el análisis de todos, la contribución de todos, todos aportando al conocimiento, a la experiencia de cada uno de los integrantes del grupo. Y esto nos ayuda para desarrollar la conciencia del grupo, como también, como lo dije anteriormente, saber aplicar la tolerancia, el perdón. Y como dice Colosenses 3:13, sabiendo soportarnos unos a otros. Es algo que nos ayuda a crecer en cuanto a la conciencia del grupo. Y ya casi en este caso, para terminar, tenemos también que fomentar la sensibilidad del grupo. Como decía esta autora, sé compasivo porque cada persona con la que te cruzas está librando una dura batalla. Tenemos que ser considerados, tenemos que respetar a los demás, tenemos que apoyarnos unos a los otros, tenemos que luchar por los propósitos, metas y objetivos en común, por el beneficio del grupo. Y eso es desarrollar la conciencia de grupo. Los miembros deben de cultivar la sensibilidad más profunda para darle dirección al grupo a la luz de las metas grupales, como lo decía. La sensibilidad nos conduce a niveles superiores de conciencia, donde podemos dar incluso un servicio mayor a cada uno de los integrantes del grupo. En Filipenses Pablo decía: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. A mí me gusta cómo San Pablo nos da todos esos conceptos y consejos para mantener la conciencia del grupo y luchar por el beneficio de todos los demás. Entonces vamos a ver en las clases más adelante cómo aplicar las metodologías, cómo desarrollar técnicas que traigan el beneficio al grupo. Acuérdense, deben de prevalecer los intereses del grupo por sobre los intereses personales. De esta manera, pues, estamos tratando de tocar uno de los tantos temas que nos ayuden a cada uno de nosotros al quehacer andragógico dentro de la iglesia, en la que es la educación de los adultos de la iglesia, tratando de luchar por desarrollar la conciencia de grupo. Como decía ahí en Filipenses, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Como maestro, como pastor, como líder de célula, no es el hecho de nosotros demostrar cuánto sabemos. Entre más sepamos controlar nuestra lengua y guardando silencio para que los demás sean los que participen, va a ser mucho que mejor para un educador de adultos. El educador de adultos es simplemente motivador, conductor, facilitador para que el grupo se desarrolle. No una persona que llega simplemente a leer lo que el libro de texto dice o a leer lo que la Biblia dice y hasta luego, que les vaya muy bien. ¿Aprendieron bien? Y si no aprendieron también. No, se trata de que todos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, alcancemos nuestras metas, alcancemos nuestros objetivos, se mantenga el respeto, nos mantengamos en unidad y en amor y sigamos hacia adelante. Los invito entonces a llenar la información que se les pide en Tesmos 19-64327. Recuérdense, si no se han suscrito, suscríbanse al canal y me gustaría leer los comentarios de ustedes ahí en la página. Hemos visto que los hermanos cumplen con las tareas, pero siempre sería bueno que ustedes agreguen algo más. Los invito a agregar algo más en la página sobre este tema, acuerdos, desacuerdos, como ustedes consideren, y espero siempre que Dios los continúe bendiciendo.